Buenas, ¿cómo andan? Espero que anden bien, que se estén cuidando en esta cuarentena inevitable y necesaria. Mi nombre es Roberto Berrospe, docente de la materia de Introducción a la Sociología de nuestra querida Universidad Nacional Arturo Jaureche. El tema que hoy tenemos que introducirnos, el pensamiento de Marx, es una de las corrientes madres de la sociología, que en sus obras llegan de publicadas más de siglo y medio. En estos días se están cumpliendo 202 años de su nacimiento. Por lo tanto vemos que ha pasado bastante tiempo, un pensamiento que sigue vigente, pero que ha conllevado debates, combates muy significativos acerca de sus alcances y significados. El primer punto que podemos abordar para comenzar a pensar con Marx es el papel del conocimiento, justamente. Él va a tener un debate fuerte con un filósofo alemán, Feuerbach, va a construir las tesis sobre Feuerbach. En la tesis 11 va a plantear que los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar el mundo de diversos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. Por lo tanto, vemos acá claramente una posición bastante clara de Marx, en la cual va a plantear que el conocimiento debe ser un conocimiento para transformar la sociedad, para transformarla no de cualquier forma, sino en búsqueda de construir un mundo de libertad. Entonces vemos, por un lado, que hay un posicionamiento político claro de Marx acerca del conocimiento. Por otro lado, vemos que el conocimiento no es meramente especulativo, pasivo, sino que hay una parte activa. Estos son dos cuestiones muy relevantes para el marxismo y su teoría. Después, para seguir ahondando en esta perspectiva, podemos pensar cómo ve Marx la realidad social. A Marx nunca se le ocurriría abordar el análisis de la realidad social desde el individuo. Para Marx esto sería imposible. Nosotros debemos abordar el análisis de la realidad social a través de un hombre social, un hombre y una mujer social. En este punto por ahí podemos emparentarlo, cita claramente a Aristóteles, quien entendía, ¿no? Hace más de 2000 años, entendía que el hombre era por naturaleza político, es decir, que el hombre vivía en la polis, en la ciudad, en la sociedad, y aquel hombre que no viviera en la sociedad era una bestia o un dios. Y acá claramente sale este postulado marxista en el cual va a plantear que la interpretación de los hombres y las mujeres es en tanto seres sociales. En esto está debatiendo con el liberalismo político y vamos a encontrar que varias veces va a estar discutiendo con el liberalismo político, pero lo importante es que entendamos que para Marx la realidad social debe ser abordada desde la sociedad, desde las relaciones sociales. Ahora, ¿todas las relaciones sociales son lo mismo? ¿Todas las relaciones sociales valen lo mismo, digamos, de alguna manera, para empezar a meternos en este tema? ¿Es lo mismo las relaciones familiares que las relaciones laborales? Marx planteará en uno de estos textos que ustedes tienen que leer, la contribución a la crítica de la economía política. Ahí empezamos a ver que empieza a enumerar algunas relaciones sociales. Uno se fija y hace un conteo, va a encontrar relaciones sociales jurídicas, relaciones sociales culturales, formas de Estado, relaciones sociales de producción. O sea, una diversidad de relaciones sociales, las clases sociales también. Ahí podemos, ahora vamos a abordar el análisis. Entonces, va a plantear un poco un orden Marx en esto de las relaciones sociales. ¿Por dónde entrarle? Se va a preguntar. Marx va a decir, bueno, o sea, en ese mismo texto va a estar planteando un poco que, que sus investigaciones lo llevaron a ciertos lugares. Va a plantear que las formas del Estado no se pueden explicar por sí mismas, sino que radican en las condiciones materiales de vida. ¿Y qué son las condiciones materiales de vida? Entonces, Marx seguidamente va a plantear que los hombres y las mujeres debemos entrar en relaciones sociales necesarias, es un punto importante, necesarias e involuntarias, que son las relaciones de producción. Relaciones de producción que van a depender
del nivel del desarrollo de las fuerzas productivas materiales. ¿Qué quiere decir con esto? Va a plantear que el sistema de producción de la vida material va a condicionar el proceso de la vida social, política y jurídica. El sistema de la producción de la vida material van a ser las relaciones de producción, propiedad privada, trabajo asalariado, y las fuerzas productivas materiales, donde está la tecnología y las destrezas laborales. Y por otro lado, vamos a tener en la vida social, política y jurídica, el Estado, las relaciones jurídicas, la otra cuestión. Entonces, acá Marx va a plantear, y que es muy también en esa época se empieza a hacer, es la división entre la sociedad civil, por un lado, donde están las relaciones de producción de la vida material, y la sociedad política, digamos de alguna manera. Entonces, Marx va a decir, todo muy bien, en la sociedad política somos todos libres, pero en la sociedad civil rigen el mundo, ¿no? El reino de las necesidades, donde los hombres y mujeres debemos contraer relaciones necesarias e involuntarias, necesarias en tanto que me permiten a mí conseguir mi sustento, mis condiciones materiales de reproducción. Involuntarias porque por ahí las podría establecer de otra forma. Entonces va a decir esto, ¿no? El reino de la necesidad y el reino de la libertad. En este reino de la necesidad va a empezar a hacer una descripción clara donde dijimos que están las relaciones sociales de producción, dijimos dos, propiedad privada y trabajo salarial. Entonces va a decir, acá se dividen las clases, que va a describir la anatomía de la sociedad burguesa, en la cual va a decir, bueno, hay burgueses y proletarios. ¿Qué son los burgueses y los proletarios? Los burgueses son los propietarios de los medios de producción. Y los proletarios son los desposeídos que solo van a tener para vender su fuerza de trabajo, a partir del cual van a recibir un salario con el cual van a poder comprar sus elementos para reproducirse. Bueno, entonces tenemos, por un lado, ¿no? Decíamos, el reino de la necesidad, el sistema de producción de la vida material, donde hay relaciones de producción, ¿no? El trabajo asalariado, la propiedad privada, y tenemos las fuerzas productivas materiales, ¿no? Donde hicimos una descripción de las clases, ¿no? A partir de la propiedad privada, ¿no? Donde tenemos que, por un lado, la burguesía propietaria de los medios de producción y los desposeídos, el proletariado, que tienen que vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Esto es el esquema marxista. Y que todo esto condiciona los procesos de la vida social, política y jurídica en ese reino de la libertad, donde todos somos iguales frente al Estado. Bien, una de las cosas que yo no quiero olvidarme de decirles es el tema de la teoría del valor, donde Marx va a hacer bastante hincapié para explicar, ¿no? Cómo es que surgen estas desigualdades en la sociedad civil, ¿no? en el sistema de producción de la vida material. A diferencia de toda la corriente liberal, él va a decir que el valor de las cosas es el trabajo socialmente necesario para producirlas. Entonces, todo se reduce a trabajo, ¿no? Desde que se explotó la mina, el mineral, hasta que ese mineral se convirtió en un cuchillo en nuestra mesa. Todo ese proceso de elaboración conlleva trabajo y todo ese proceso de elaboración en su valor es el trabajo. Por ejemplo, tenemos un burgués, voy a hacer un ejemplo muy sintético y breve debido a las circunstancias, en la cual va a gastar 500 pesos en materia prima y 250 pesos en salarios. ¿No? Va a contratar fuerza de trabajo por 250 pesos. Va a obtener un producto por 1000 pesos. Ahora bien, ¿cómo es que de 750 pesos yo obtengo 1000 pesos? Entonces Marx ahí en ese punto, a diferencia de lo que dirían los liberales, no, esa es la ganancia del burgués. Marx va a decir esa es la plusvalía, eso es lo que se apropia el burgués, que en realidad es
pesos no remunerados al trabajador. O sea que es valor trabajo no pagado. Así sencillamente. Bueno, entonces pasemos a una breve síntesis aprovechando el texto del Manifiesto Comunista como ejemplo. Porque en principio vemos que el Manifiesto Comunista es un texto claramente político, de un posicionamiento político. Entonces vemos que Marx, el transformar, ¿no? El conocer para transformar, es claramente una posición científica y política. Segundo punto, vemos cómo hace una descripción, ¿no? de la sociedad Marx en ese texto. No va a empezar a hacer un análisis desde los individuos, sino desde los seres genéricos, desde los trabajadores, desde los proletarios, desde los burgueses. ¿No? Va a definir a partir de relaciones sociales a los sujetos que va a describir. Tercer punto, va a hablar de los modos de producción, ¿no? y va a ser un recorrido histórico. Ahí hay claramente un contenido histórico en la teoría marxista. Entonces nos va a decir, ¿no? En Roma eran el amo y el esclavo, en el feudalismo era el señor y el siervo, en la sociedad moderna capitalista el burgués y el proletario. ¿No? Vemos claramente cómo arma este esquema, ¿no? Simplificando tremendamente debido al tiempo, cómo construye esa teoría. Y va a hablar de las formas del Estado, que va a depender de las situaciones, ¿no? Del sistema de producción de la vida material, ¿no? Y va a hablar claramente de un Estado clasista, ¿no? que dice, ¿no? El Estado es un Estado burgués que vela por los intereses de la burguesía, que se plantea como neutral, como libre, pero no obstante está para asegurar, ¿no? las relaciones de producción capitalistas. Bueno, por último, creo que es interesante ver cómo Marx plantea que la filosofía, el conocimiento debe estar al servicio de la transformación y que el sujeto que él cree y entiende es el sujeto revolucionario luego de las revoluciones burguesas, ¿no? Porque habla de la burguesía como sujeto revolucionario que va a revolucionar los medios de producción. Él entiende que el proletariado es el sujeto llamado a realizar la revolución, a construir la nueva sociedad, una sociedad sin clase. Bueno, espero que esto les haya aportado y cualquier cosa no duden en consultarme. Les mando un fuerte saludo, cuídense mucho.